Amigos de Punto Goal, ¿cómo les va? Un placer saludarlos. Bienvenidos a nuestro nuevo video comentario. Y por supuesto, ya lo vimos al principio, vamos a hablar de la Leagues Cup. Esta copa que todos sabemos ya el contexto, una creación con la finalidad, entre comillas, de pues enfrentar a estas dos ligas, ¿no? Esta rivalidad tan añeja como lo es México-Estados Unidos, llevarla ahora a una especie de enfrentamiento directo entre equipos. Claro está, la ventaja desde el principio la tiene Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay como 27, 28 equipos. Entonces, 27 equipos me parece, para ser exactos, si no ustedes me corregirán. Entonces, pues, por ahí vimos todo lo que fue esta copa, cuya duración fue casi de un mes. Y enfrentamientos directos, grupos de 3, en donde normalmente había pues un mexicano contra 2 norteamericanos, muy pocos grupos tenían 2 mexicanos. En fin, ya hemos visto, ya todo ese contexto ya lo conocemos, ¿no? Ya sabemos por supuesto que el Inter de Miami fue el flamante campeón, o el primer campeón que tuvo esta Leagues Cup, por supuesto con polémica detrás, muchas suspicacias. Claro, este video no se trata de empañar al campeón, por supuesto que no. Simplemente es lo que de repente uno percibió dentro de todo el desarrollo de esta copa. Pero a lo que básicamente se plantea la pregunta al principio de la imagen que presenta este video comentario es justamente qué dejó en saldos, pero no tanto en general, no en un todo, sino básicamente qué saldos deja para uno de los lados, que en este caso sería la Liga MX. ¿Qué saldos le deja a la Liga MX esta copa? ¿Cuál es realmente el beneficio que le dejó esta copa a la Liga MX? Todos los equipos que participaron dentro de esta contienda internacional, intercontinental, me parece que dieron un mal paso. Algunos lo tomaron en serio, otros por ahí quisieron hacer experimentos, quisieron poner a punto a sus futbolistas. Sabemos perfectamente que se detuvo en la jornada 3 la Liga MX para darle paso a esta contienda. Otros equipos como el América, como los Tigres, como Monterrey, como el Mazatlán sorpresivamente, como el Querétaro, que fue una otra sorpresa, el Toluca, fueron los que llegaron mucho más lejos. Pero también fueron superados absolutamente por los equipos norteamericanos, quienes por supuesto tenían todo a su favor. Eran anfitriones, las canchas totalmente de local, en cierta forma. Muchos de los equipos jugaron de local. Otras tantas fueron canchas neutrales, pero aún así seguía siendo territorio norteamericano. El tipo de pasto muy diferente, pasto sintético de última generación, el cual se regaba previo a los partidos como si fuese pasto natural, para que normalmente la pelota fuera mucho más dinámica, y los equipos de la MLS, que están constituidos básicamente para atacar, que están constituidos básicamente para emular o buscar emular el estilo europeo, contra un estilo pues rústico, lento, muy conservador por parte de los equipos mexicanos. Y por supuesto todo eso le vino en contra al fútbol mexicano. Quedaron en ridículo, el estilo de fútbol mexicano se vio exhibido. Pero fuera de estos saldos, también hay que ver lo que pasó tras bambalinas de todo este tipo de situaciones. ¿Qué pasó detrás de bambalinas? Bueno, pues básicamente en lo personal, y esto es una reflexión muy personal, me parece que todo este fracaso de la Liga MX viene por, o más bien el saldo que le deja a los federativos de la Liga MX es un simple bofetón en la cara, una especie de cucharada de karma para estos federativos, quienes siempre han sentido que son lo más vivales, o son muy sagaces, o son muy astutos para hacer negocios. Me parece que esta vez les quedó muy chico el negocio. Para empezar,
y poniendo un poco en contexto lo que voy a decir a continuación, hagamos un poco de memorabilia. ¿Recuerdan ustedes hace algunos años cuando México tenía vamos a llamarle la gracia? Cada quien podrá llamarle como se le parezca o le plazca. Yo en lo personal le llamaría la gracia de jugar un torneo intercontinental como lo fue la Copa Libertadores de América, donde México, por supuesto, desde el principio se le dijo que era un país invitado, al no pertenecer a la Confederación de Sudamérica, la Conmebol, pero que por supuesto dejó buena huella en el fútbol sudamericano. 3 equipos mexicanos lograron alcanzar la final. El primero fue Cruz Azul, posteriormente fue Chivas, posteriormente fueron los Tigres, y fueron los únicos 3 equipos quienes dejaron en alto el nombre de México dentro de la Libertadores. Y curiosamente a los 3 algo les pasó, porque los 3 equipos que jugaron esas finales eran buenos equipos, tenían buenas escuadras, jugaban bastante bien. ¿Quién no se acuerda de aquel Cruz Azul que disputó la final contra Boca Juniors? O el mismo Chivas que disputó la final contra el Inter de Porto Alegre. O ese Tigres espectacular, hasta cierto punto, que jugó la final contra River. Que era un Tigres en plenitud. Con un Guiñac recién llegado, con Nahuel Guzmán, con Guido Pizarro, etcétera, etcétera, etcétera. Eran buenos equipos. Pero curiosamente los 3 tuvieron desventaja arbitral. No jugaron las finales de vuelta en casa, cuando los 3 equipos habían ganado el derecho de cerrar sus finales respectivas en casa. Decisiones arbitrales polémicas, todo el ambiente en contra, un ambiente hostil, mala logística de hospedaje y sobre logística de instalaciones deportivas, en fin. ¿Recuerdan que todo eso fueron quejas de la Federación Mexicana y quejas de los equipos en general cuando se disputaba la Libertadores? Que si los traslados eran muy largos, de México a Argentina, de México a Perú, de México a Chile, de México a Brasil, de México a donde ustedes quieran, cualquier parte de Sudamérica. Aparte de eso, en esa otrora época de la Libertadores también recordemos que se quejaban del arbitraje, como ya lo mencionamos, malos hospedajes o malos tratos por parte de federativos sudamericanos, por parte de logística sudamericana, los arbitrajes que eran tendenciosos, etcétera, etcétera. Y es curioso porque hoy en día, dentro de esta Leagues Cup, curiosamente les volvió a pasar lo mismo. Las mismas quejas. Y también es curioso que se abandona a la Libertadores porque de acuerdo con los federativos no empalmaba el calendario de la Liga MX con el calendario de la Liga de la Copa Libertadores, perdón. No empalmaba, entonces pues durante un tramo de la Copa Libertadores pues estamos hablando que era época de descanso en el fútbol mexicano. Era época de la época de verano en el descanso veraniego, la pausa veraniega del fútbol mundial. Entonces, por esa razón, entre comillas, se abandona a la Libertadores. Y curiosamente en la Leagues Cup les vuelve a pasar exactamente lo mismo, solamente que dentro de tu área de fútbol, dentro de la CONCACAF. Se empiezan a quejar de malos traslados largos, porque hay que decirlo, en Estados Unidos, por más de que es Norteamérica, sí existen traslados muy largos de estado a estado, y inclusive en avión, traslados largos de estado a estado, malas condiciones de horarios para entrenar, de repente llegabas a Dallas, o llegabas a Atlanta, o llegabas a Filadelfia, y si no estaba haciendo calor, de repente te ponían a entrenar a las 12 del día con un calor de 40 grados y una sensación térmica o una humedad de más del 70-80%. Malas condiciones de hospedaje. Por ahí también se quejaron mucho del arbitraje, lo cual es cierto. Hubo arbitrajes bastante malitos, bastante mediocres en cuanto a la Leagues Cup.
donde hubo árbitros de chile, mole y pozole, ni siquiera eran árbitros nada más de la Liga MX y de la MLS, porque todos los árbitros de todas las nacionalidades se equivocaron a diestra y siniestra. Digo, hasta vimos en un partido que hasta sacaron un teléfono todavía de cable para hablar con el VAR. Ahí lo vimos prácticamente todo, lo que era esta mala organización o la mala planeación en cuanto a arbitraje. Entonces es curioso que los federativos mexicanos quedaron exactamente igual o les hicieron exactamente lo mismo, pero esta vez digamos en casa entre comillas. Les hicieron exactamente lo mismo. Y ni siquiera hablemos, o mejor si hay que abordar ese punto. Hay que abordar el punto de los derechos de televisión. Ustedes saben perfectamente que la mayoría de los partidos, prácticamente el 80-85% de los partidos de la Leagues Cup en exclusiva se los llevó el streaming de la manzanita, porque no voy a decir el nombre para no meter gol. Ustedes saben a qué me refiero. La Manzanita TV se lo llevó. El 80-85% se llevó esa plataforma de streaming todos los partidos. Fase de grupos, parte de los cuartos de final, 16avos de final, cuartos de final, semifinales. Prácticamente todo eso se lo llevó la Manzanita TV. Y a Televisa y a los televisos y a los aztecos casi no les dejaron nada. Prácticamente no les dejaron nada, les dejaron puras migajas de transmisiones. Algunos partidos, pues la final sí se las dieron como tal, porque pues obviamente llegó el Inter de Miami, pues es Lionel Messi y tenías que hacerlo prácticamente viral. Me parece lógico. Pero en cuanto a las transmisiones, de repente sí llegaron a anunciar ciertos partidos, por ejemplo aquel del Inter de Miami contra el Cruz Azul, que llegó a estar anunciado inclusive con los aztecos y con los de San Ángel. Y oh sorpresa, se los quitaron. La Manzanita TV les dijo, no, esto es para acá, esto es para nosotros, porque el business es de nosotros, no de ustedes. Entonces, hasta en ese punto, a los federativos les hicieron puros cuernos. Les pintaron la cara. Casi no ganaron dinero. El poco dinero que recaudaron ni siquiera fue por taquilla, porque obviamente la taquilla totalmente se la llevaron los norteamericanos. Ustedes vieron de repente cuando jugaban los grandes, América, Chivas, Pumas, Cruz Azul, pues los estadios se llenaban. Claro, también con Tigres, también con Monterrey. Prácticamente les fuimos a hacer parte de la taquilla, en cierta forma. Entonces, ni siquiera ahí los federativos mexicanos pudieron tener mano. Hasta en eso los federativos mexicanos se vieron muy tontos. Pensaron que tenían a la US Soccer o a la MLS del cuello o que podían hacerle chanchullo y de repente salió que a Chuchita la bolsearon y los bolseados fueron ellos. Entonces, ¿cómo definir ahora sí o cómo ver el saldo de este torneo? ¿Cuál es el saldo real de este torneo para la Liga MX? En lo personal me parece un fiasco. Futbolísticamente los hicieron pedazos. Deportivamente los hicieron pedazos. Logísticamente los hicieron pedazos. Mentalmente los hicieron pedazos. En resumen, aunque le duela a la Liga MX, aunque le duela a Mikel Arriola, aunque le duela a mucha gente que por supuesto ama el fútbol mexicano y me parece que todos tenemos derecho a defender lo nuestro, pero hay que ser sinceros, futbolísticamente, mentalmente, deportivamente, la MLS nos ha superado. La MLS, es verdad, se tira alegremente al ataque. Sí pueden tener malos defensas, pero la gran mayoría o una mayoría considerable de los equipos de la MLS tiene una estructura deportiva muy fuerte. Todos los equipos juegan a lo mismo. Todos los equipos juegan igual. Buscando los espacios, balonazos largos, mucha dinámica, aprovechando las ventajas de sus campos, aprovechando las ventajas de su clima, de su gente. Entonces buscan emular lo que es el fútbol europeo. Y en cambio México, con su fútbol rústico, con su fútbol conservador, con su fútbol lento,
pues lógicamente no podían competirle a estas máquinas llamadas MLS. Entonces, el saldo realmente es desastroso para la Liga MX. Lo quieran ver por donde lo quieran ver. Espero que con esto, pues en cierta forma, despierten, aunque lo dudo mucho. Conozco muy bien a los federativos, digo, ya lo vimos en esta jornada que acaba de terminar. Harto empate a 1 y se supone que ya habían llegado, entre comillas, preparados o mejor dicho, pues las máquinas llegaban mejor engrasadas después de haber jugado un torneo ya. La mayoría de los equipos que jugaron la Leagues Cup empataron a 1 en esta jornada. Y se vieron partidos bastante aburridones. Entonces, pues, de esa forma, amigos, cerramos este videito. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Me parece que sí fue una verdadera falacia lo que vimos por parte de la Liga MX. No creo que esto vaya a mejorar en el corto plazo. Y por supuesto los federativos van a seguir haciendo lo que les plazca. El negocio es primero. Todos lo sabemos. La mediocridad va a seguir en el aire. Y mientras los grupos de poder sigan creyendo que la Liga MX es todo color de rosa, la MLS nos va a seguir pintando la cara las veces que sea necesaria allá en su tierra. A lo mejor aquí seremos muy bravos, pero fuera ya demostró la MLS que no tanto. Que allá en su casa también muerden y muerden en serio. ¿Ustedes qué opinan, amigos de Punto Gol, al respecto de los saldos que dejó esta copita de verano? Esta es mi opinión, yo iba a decir mi humilde opinión, pero no es nada humilde, la verdad es una opinión que me sale del alma y por supuesto es lo que yo siento como aficionado. Les mando un abrazo, amigos, muchas gracias por ver este video hasta el final, gracias por suscribirse, gracias por dejar sus likes, espero sus comentarios, recuerden, argumentados, si no, no hay debate. Abrazo enorme para todos, cuídense mucho, por aquí nos estamos viendo la próxima. Adiós.